Saludos, soy Fabián López y mi corto fue Versos que necesitan respirar. En esta ocasión les voy a comentar cómo realicé el Cine Minuto. ¿En qué te inspiraste para hacer tu corto? Mi cortometraje fue inspirado en un escrito de 3 hojas de un grandioso escritor anónimo. ¿Cuánto tiempo te tomó hacerlo? Alrededor de 3 a 4 días. Me demoré un día en la realización y pulir también el guión, un par de horas para producirlo, para grabarlo, que siempre suele ser la parte más fácil, y un día y medio para el tema de la edición, y subirlo a YouTube. ¿Con quién lo hiciste? Este cortometraje lo realicé con mi hermano del alma, Fausto Renato. Millón gracias, viejito, por el acole. Gracias por ayudarme en este proyecto de cine. ¿Alguna anécdota que quieras compartir sobre el corto? Pues tengo varias. Entre ellas, como en todo proyecto, siempre se debe tener un plan de contingencia, el famoso plan B. Entonces, yo tuve una historia inicial que no la pude realizar por el tema del distanciamiento y lo de la pandemia. Como diría el personaje, es una putada todo esto de la pandemia. Entonces decidí hacer más con menos y utilicé el celular. El cortometraje fue realizado 100% con celular, ya que en nuestros bolsillos tenemos un equipo audiovisual compacto y completo con el que podemos hacer millón cosas. Como lo hice 100% en celular, ocupé algunas aplicaciones, entre ellas VSCO para colorizar o para la corrección de color, Filmic Pro para la grabación en sí, porque me permitía todas las opciones y las ventajas que tenía la cámara del celular, y lo edité en KineMaster. Otra cuestión interesante fue el tema de la interpretación, porque cuando escuché y cuando leí este escrito, al inicio tuve una interpretación errónea, de que el personaje Carlos no solo estaba sufriendo por dentro, sino también lo expresaba ese dolor físicamente. Y ese fue el borrador de la voz en off que hice. Pero tras hablar con el escritor, logré entender que en realidad Carlos, y como quedó el video final, es una persona bastante madura que a través de sus palabras escribe en el papel y bota todo su dolor, toda esta angustia, y los encarcela literal en el papel, que luego, bueno, ya lo quema y toda esa cuestión. Y esa es una parte interesante. Como les había mencionado, el cortometraje lo realicé con mi hermano, quien no tenía conocimientos técnicos de cine para nada. Sin embargo, es una persona a la quien admiro mucho y respeto bastante, porque es una persona bastante inteligente y bastante observadora, y capta las cosas súper rápido, aprende rápido ese tipo. Entonces creo que fue más las ganas de apoyarme, esa ilusión de colaborar, y salió algo súper chévere. Entonces nosotros grabamos en la tarde del viernes 7 de agosto de este año. Lo interesante fue que al momento de grabar la escena, ya cuando decoré todas esas cuestiones, inserté algunos elementos con los que ustedes pueden ver. Por ejemplo, el árbol enano. Acá también conseguí un licor que es puro con cascarilla. Se supone que es súper bueno para estos tiempos de pandemia. Un lector digital. Entonces el cuaderno. Y el encendedor. El encendedor y ahí el cenicero. Toda esa cuestión la rodamos en la tarde. Y a medida que pasó el tiempo, como lo realizamos con luz natural, obviamente fue apagándose la luz del sol, y mi intención inicial fue grabar un borrador. Es decir, con lo que habíamos grabado el viernes, tener después en edición una idea más clara de lo que queríamos grabar al día siguiente. Pero algo curioso y bastante genial fue el tema de que ya revisé en edición todos los planos que había grabado, y me di cuenta, al menos en la parte final, ya cuando están en los créditos, cuando Carlos decide prender
decide prenderle fuego a todos sus escritos, sus pensamientos y emociones. Los coloca en el cenicero. Y en esa parte final llega a mirar brevemente a lo que se está consumiendo. Después de haber hecho la llamada, se retira Carlos, sale de escena y coincide con que el fuego se apaga. Ahí fue cuando me di cuenta que no estaba ante un borrador, más bien estaba ante los planos finales. De ahí después ya decidí realizar la edición, la corrección de color, el montaje, el sonido. Y ahorita que hablo del sonido es algo bastante importante, porque soy partícipe de que el sonido en el cine es tanto o más importante que la imagen mismo. De hecho, considero que equivale al 51% del video. Por eso me encargué de ponerle la música y añadirle sonidos decorativos, sonidos de Foley. Entre ellos, ahí en la parte del clímax de la historia, en donde el personaje, Carlos, está hablando por teléfono después de haber escrito, está hablando con su novia para tomar una decisión final. Ese sonido se escucha de este lado, mientras que por el otro se escucha el crepitar del papel que está siendo consumido por el fuego. Y de fondo, el sonido de las palpitaciones del corazón. Eso es genial, así que si lo pueden ver con audífonos, sumamente estupendo. Van a notar una gran diferencia. Y hablando de los sonidos Foley, una vez que ya realicé todas las versiones, me faltaba el sonido de la chica, de la novia de Carlos. Entonces decidí llamar a 2 amigas. La primera no me contestó, la segunda me contesta y yo quería que sea una contestación natural. Entonces me contesta y me dice, ¿aló? ¿Aló? Y ahí, bueno, le respondo y le agradecí porque le dije muchas gracias por tu ayuda. En un inicio no supo por qué, después ya le expliqué y me dijo que posterior a ello le envié el video, así que le encantó bastante. Tal y como está en los agradecimientos del video, vuelvo a hacerlo aquí. Muchas gracias por esa contestación natural, por ese acolite a Michelle León. Un fuerte abrazo a la distancia. En fin, ¿qué más? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué hice este cine minuto? Pues lo hice porque me considero un amante natural del arte de contar buenas historias. Y también lo hice para aceptar ese reto de contar una buena historia en 1 minuto, que mientras lo estaba desarrollando me pareció tal vez al principio muy poco tiempo, después mucho tiempo y bueno, esos pensamientos rondaron. Pero a medida que continué realizando el cine minuto, salió algo bastante genial, bastante hermoso. Y bueno, también debo acotar que estoy leyendo sobre el Tao. Y en este libro dice que en la filosofía oriental el corazón está gobernado por el fuego. Y es justamente el fuego que representa un símbolo en sí. Es un gran atractivo para esta pequeña historia con un profundo tema social. Porque el fuego representa muchas cosas y en esta ocasión cuando Carlos escribe todo sobre el papel y lo quema, está representando el término de una etapa. El término de una etapa, también el aprender en esta cuestión, el ser más maduro por así decirlo y nada, disfrutar de esta hermosa experiencia que es la vida, ¿no? Finalmente, quisiera agradecer de manera sincera y de todo corazón a mi amigo y colega Jacob Romero por la iniciativa, por lanzarnos este reto para luego exhibirlo. Y fue algo bastante interesante, bastante plausible y sin ello no hubiese vuelto a escribir ni realizado otras cuestiones. Así que gratitud, mi hermano, porque a través de todo esto me doy cuenta que existen productores, existen creadores audiovisuales, especialmente de cine, con los mismos gustos y ver sus trabajos y también conocerlos después y por qué no realizar un trabajo en conjunto, sería estupendo.
De igual forma, agradecer a la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Núcleo de Chimborazo, por transmitir todos estas pequeñas historias, pero como les digo, con algo bastante sustancioso. Y más que todo, esa cuestión de impulsar ese talento que está escondido, ¿no? Así que muchas gracias por todo. Y sin más, me despido con esa frase, esa bella frase que dice que el arte se comparte. El arte se comparte.